Profesor, compañeros, reciban un cordial saludo del grupo número 7, que está conformado por Aguilar Rosales Carisma, Querevaluz Suárez, Natalie Naidelin y mi persona, Becerra Julcamoro Teresa Charlín. Y en este video les hablaremos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la llamada píldora del día siguiente. Este expediente fue realizado en Lima. La sentencia del Tribunal Constitucional que dio fue la siguiente. En Lima, a los 16 días del mes de octubre del año 2009, el Tribunal Constitucional, en sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, con el presidente Mesía Ramírez, el vicepresidente Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Allén Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que se adjuntan y con el voto singular en los que convergen los magistrados Landa Arroyo y Calle Allén, que se agrega. Los antecedentes que dieron fueron los siguientes. Con la fecha 29 de octubre del año 2004, la ONG Acción de Lucha Anticorrupción interpone demanda de amparo contra el ministro de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga a. De iniciar el programa de distribución de la denominada píldora del día siguiente en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita. B. De distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del método de anticoncepción oral de emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. A juicio de la demandante, se trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho a la vida del concebido. Especifica la recurrente que el Ministerio de Salud, a través de doña Pilar Macetti, ex titular de dicha cartera, dispuso la distribución masiva y gratuita de la denominada píldora del día siguiente, por considerarla como un método anticonceptivo necesario que debe ser distribuido en la misma condición que una función menos favorecida. Que este proceder, sin embargo, resulta seriamente cuestionable, por cuanto en la citada distribución media una mala y engañosa información en cuanto a sus propiedades abortivas y a su supuesta condición de medicamento, lo cual constituye un acto de manifiesta inconstitucionalidad, que genera esto un evidente peligro de asesinato masivo cuya apología de impunidad se está propiciando con el citado programa abortivo y que para tratar de legitimar su proceder, la misma ha argumentado que las citadas píldoras se venden desde el año 2001 y en las farmacias vecinales a 25 soles cada una, por lo que al permitirse su acceso a personas que ostentan medios económicos suficientes, deben también facilitarse su uso gratuito a parejas pertenecientes a poblaciones pobres dentro del programa de control de la natalidad. Agrega finalmente la demandante que al accionar del Ministerio de Salud corresponde a intereses personales que solo buscan contribuir al desarrollo de grupos económicos nacionales e internacionales. A esto se le denomina empresa biotecnológicas, que hacen de la ciencia un negocio aún a costa del resguardo y del verdadero respeto por los derechos de la humanidad. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud se apersona al proceso deduciendo las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la demandante,
de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte, y en cuanto al fondo de la demanda, solicita que sea declarada improcedente o infundida, por considerar que el Ministerio de Salud dispuso por resolución suprema número 007-2003 de fecha 11 de septiembre del 2003 la conformación de una comisión de alto nivel encargada de emitir un informe científico, médico y jurídico, y que culminadas sus labores, dicho informe concluyó en que la anticoncepción oral de emergencia posee pleno sustento constitucional y legal, y que su disponibilidad en los servicios del Ministerio de Salud para la población de menores recursos debe ser libre, voluntaria, informada e idéntica a la que se ofrece a las usuarias de mayores recursos en las farmacias privadas del país. Agrega que a raíz de ello es que fue expedida de la resolución ministerial número 668-2004, MINSA, mediante la cual se aprueben las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, que contienen los métodos, técnicas y servicios que contribuyen con la salud y el bienestar reproductivo, y que mediante la resolución defensorial número 040-2003 del 18 de diciembre del 2003 se aprobó el informe defensorial número 78, Anticoncepción oral de emergencia, en el que se incluye que los mecanismos de acción del anticonceptivo oral de emergencia son similares a las pastillas de uso regular. Aduce también que el método referido actúa inhibiendo o retrasando la ovulación, también dificultando la migración espermática debido al espesamiento del moco cervical, y también afectando levemente del endometrio. No obstante, lo cual en ningún momento quedó acreditado que tal efecto sobre el endometrio sea suficiente para impedir la implantación, lo cual esto supone que no afecta el embarazo ya iniciado y por tanto es abortivo. Sostiene por último la representante de la demanda que la restricción en uso del anticonceptivo oral de emergencia constituye un asunto de salud pública, en tanto impide a las mujeres de escasos recursos contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido para evitar un embarazo no deseado. Con fecha 17 de agosto del año 2005, el 29º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte de la demanda, fundamentalmente por considerar que, por el desempeño de la demanda en cuanto a la ejecución del programa de distribución pública de la denominada píldora del día siguiente, se podría generar una amenaza sobre el derecho de la vida del concebido al no haberse descartado en forma palmaria el tercer efecto del citado fármaco. La demanda, sin embargo, se desestima en cuanto al extremo en el que se solicitaba la previa consulta al Congreso de la República por parte de la demanda. En segunda instancia y en sucesivos momentos se apersonan al proceso y se solicitan ser considerados en la condición de amicus curiae diversas entidades y organizaciones. La Defensoría del Pueblo, quien mediante escrito de fecha 15 de noviembre del año 2005 y reiterando su informe institucional número 78 y su recomendación efectuada mediante la resolución defensorial número 040-2003 del 19 de diciembre del 2003, y concluye que los mecanismos de acción del anticonceptivo oral de emergencia son similares al del resto de anticonceptivos, por lo que solo actúa sobre el proceso de evolución y dificulta
la migración espermática y si bien altera levemente el endometrio, no impide el proceso de implementación ni tampoco tiene efecto alguno después de haberse producido este, lo que se supone que no afecta el embarazo ya iniciado y no es por tanto abortiva. La Académica Peruana de Salud, quien mediante el escrito del 6 de diciembre del año 2005 argumenta que el anticonceptivo oral de emergencia es un método anticonceptivo científicamente reconocido, efectivo y seguro que cubre las necesidades insatisfechas de planificación familiar, evitando esto las consecuencias de embarazos no deseados que incrementan la mortalidad materna, especialmente en las mujeres pobres y adolescentes, por lo que se garantiza su accesibilidad. Es un asunto de salud pública que compete al Estado. Por otro lado, la Organización Panamericana de Salud, oficina de la Organización Mundial de la Salud, quien mediante el escrito del 14 de marzo del año 2006 puntualiza que la comunidad científica internacional coincide con que el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no impide la implantación de un óvulo fecundado, ya que no tiene efecto sobre el endometrio, siendo por otro lado un asunto de salud pública y que permite a las mujeres y sobre todo a las más pobres contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido, que distribuya esto a evitar los embarazos no deseados. También el Colegio Médico del Perú, quien mediante el escrito el 15 de marzo del año 2006 especifica que la política del Estado destinada a garantizar el acceso del anticonceptivo oral de emergencia de las mujeres pobres y extremadamente pobres constituye la respuesta más adecuada que el Estado pueda dar a la sociedad para entender el problema que se supone los embarazos no deseados y por abortos inducidos, garantizando el derecho a la planificación familiar. Añade que por lo demás de la actitud que quienes se oponen a su acceso se debe a la falta de información o de actualización en la información sobre el mecanismo de acción de las hormonas del citado anticonceptivo. Solo así se explica que el supuesto teórico de acción del óvulo fecundado en el endometrio continúe siendo un tema de controversia. Por otro lado, el estudio para la defensa de los derechos de la mujer y del Instituto Peruano de Paternidad Responsable y Centros de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes mediante el escrito del 15 de marzo del año 2006 nos dicen que arriban a la conclusión de que el anticonceptivo oral de emergencia no amenaza ni viola la vida del concebido. Agregan también que las normas que obligan al Ministerio de Salud a distribuir dicho método son plenamente constitucionales y por lo tanto aplicables y que al revés de ello, su no provisión atenta contra el derecho de las personas a acceder a una gama amplia de métodos anticonceptivos. La Alianza Latinoamericana para la Familia y Vida. La Population Research Institute, quien mediante escrito del 11 de septiembre del 2008 sostiene que no se puede comercializar una droga cuando existe la posibilidad de que uno de sus mecanismos de acción pretenda atentar contra el derecho de la vida. La duda, en caso, favorece la vida y en caso concreto al embrión. La Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia, quien mediante el escrito un 11 de septiembre del año 2008 argumenta que la píldora del día siguiente puede prevenir la implementación en el útero de un óvulo fecundado, es decir, de un concebido, lo cual frustra el curso regular y natural de la vida que es la que el Estado debe proteger y respetar. La Asociación Nacional de Médicos Católicos nos dice que quien mediante el escrito del
11 de septiembre del año 2008 sostiene que la vida humana comienza con la fusión del óvulo y el espermatozoide, dándose con ello un inicio a la concepción, y que generalizarse el uso del anticonceptivo oral de emergencia se correría el riesgo de condenar a muerte un vasto sector de seres humanos, cuyo único delito sería no haber llegado a tiempo para implementarse en el útero de la madre. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 27 de noviembre del año 2008 y tras sucesivas discordias, revoca la sentencia apelada en el extremo en el que se declara fundada la demanda, y reformándola así la declara fundada solo en parte, pero limitado la decisión en cuanto se refiere a la vulneración del derecho a la información. Argumenta su posición en el hecho de que las guías nacionales de atención integral de salud sexual y reproductiva no se ha consignado que los anticonceptivos orales de emergencia reproducen una ligera alteración de endometrio, que en todo caso no es determinante para impedir la implementación. Por otro lado, se declara infundado los otros extremos de la demanda, tanto el que señala que se estaría vulnerando el derecho de la vida por tener el anticonceptivo oral de emergencia carácter abortivo, como el que podía... Fundamentos. De acuerdo al petitorio de la demanda, el presente proceso constitucional tiene por objeto que el Ministerio de Salud se abstenga de: punto número 1. Iniciar el programa de distribución de la denominada píldora del día siguiente a todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y centros hospitalarios los cuales se pretenda su entrega gratuita. 2. Distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto al método de anticoncepción oral de emergencia sin previa consulta del Congreso de la República. Legitimidad procesal. De manera preliminar a la solución de la presente controversia, y aun cuando en la sede judicial ya ha habido en su momento un pronunciamiento sobre las excepciones deducidas por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la entidad demandada, este tribunal considera importante hacer referencia a la condición procesal de la entidad demandante. Por la específica cuestión controvertida, que no trate de un particular interés que corresponda de manera exclusiva, excluyente a la demandante, sino que se trata de un interés jurídico general, que traspasa dicho interés particular al ingresar al ámbito del interés común. Podríamos afirmar que se configuraría el supuesto de un interés difuso, al que se refiere el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, siendo que el presente caso se encuentra referido a la distribución gratuita de un producto farmacéutico, vital para la vida misma, que como derecho fundamental de la persona humana obliga a su protección por el Estado, la que desde luego alcanza en general a los consumidores, corresponde asumir dicha protección conforme lo prescribe el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, ya que se encuentran dentro del ámbito de la especial protección que corresponde asumir al Tribunal Constitucional. En aras de la confirmación, desde la perspectiva antropocéntrica del principio kantiano, de que la persona es eje centro conforme a lo que escribe el artículo 1 de la Constitución, que privilegia a la persona humana como el centro de la preocupación por el Estado y la sociedad en general. La postura del consumidor exige, según el artículo número 65 de la Constitución, que el Estado defienda el interés de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, en bien de la salud y la seguridad de la población. Cuestiones a resolver. Derecho a recibir información. En la normativa internacional se encuentra consagrado el contenido de este derecho. Así se tiene en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a nivel regional el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel nacional, en el mismo sentido, se encuentra establecido en el inciso 4, artículo 2 de nuestra Constitución Política.
En cuanto a lo que es materia del presente proceso, el derecho a la información sobre los distintos y diferentes métodos anticonceptivos que se constituyen en el presupuesto básico para el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer, consagrados en el artículo número 6 de la Constitución. Pero es también un auténtico principio constitucional que obliga al Estado a brindar la información necesaria para que tanto la paternidad y maternidad se desarrollen en condiciones de responsabilidad y bajo su responsabilidad, obligando a que las personas asuman a conciencia las implicancias y la trascendencia de traer un hijo al mundo. En consecuencia, el derecho a la información también constituye un principio de dignidad de la persona humana y forma parte de los elementos esenciales de una sociedad democrática, porque posibilita el ejercicio de los derechos sexuales de modo libre, consciente y responsable. Derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho implícito de libre desarrollo de la personalidad y autonomía. Así como también vamos a hablar del derecho de la autodeterminación reproductiva, que es un derecho implícito, contenido el más genérico derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho consiste en la autonomía, como su propia palabra lo dice, para decidir de los asuntos que solo le atañen a la persona. Pero también puede afirmarse que el derecho de la autodeterminación reproductiva se desprende del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho general de la libertad que le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de la necesidad de poder optar libremente y sin ninguna inferencia en el acto de trascender a través de las generaciones. Libertad para poder decidir cómo es ser racional con responsabilidad sobre el momento adecuado u oportuno de la reproducción, la persona con quien procrear y reproducirse, y la forma y método para lograrlo o para impedirlo. En consecuencia, toda mujer tiene derecho libremente a elegir el método anticonceptivo de su preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos quiere tener, con quién y cuándo. La vida como derecho fundamental. Dado que nuestro orden jurídico protege al ser humano desde la concepción y se acusa a la denominada píldora del día siguiente de afectar justamente al concebido, este tribunal estima que en el decurso de esta sentencia deberá responderse las siguientes cuestiones. La eliminación de un embrión fecundado antes de su completa anidación en el endometrio implica una afectación del derecho a la vida de un ser humano. El embrión fecundado es el conceptus al que el derecho peruano le otorga protección jurídica. La concepción se reproduce en la fecundación o en la anidación, o también llamada implantación. ¿Cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso reproductivo humano? Solo a partir de las respuestas que se haga a estas preguntas será posible establecer jurídicamente si es que la denominada píldora del día siguiente afecta o no al el derecho a la vida, reconocido tanto por los documentos internacionales de derechos humanos como por nuestro ordenamiento jurídico interno. Ha señalado en relación al derecho a la vida que nuestra Constitución Política del año 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona está consagrada como un valor superior y el Estado tiene que proteger a ésta. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye a su proyección. Resulta el de mayor connotación y se rige el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos tales derechos. Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho de la existencia físico-biológica, a nivel doctrinario y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos definido también desde una perspectiva material. Así se ha dicho que actualmente la noción del Estado social y democrático del derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite del ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado
el cual ahora se compromete a cumplir el encargo social de garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la seguridad. El Tribunal Constitucional, Derechos Fundamentales y Derecho a la Vida. El reconocimiento de los derechos fundamentales como facultades inherentes emanadas de todo ser humano y por lo tanto no pertenecientes en exclusiva a determinados grupos sociales o de personas es una conquista del constitucionalismo y que con su proceso evolutivo ha venido a constituir lo que hoy se denomina Estado constitucional democrático y social. Los estados han venido efectuando reconocimiento positivo de los derechos fundamentales, usualmente en las normas fundamentales de sus respectivos ordenamientos, como un presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar estatal y al de los propios particulares. Sin embargo, tal exigibilidad no solo aparece desde el reconocimiento positivo, sino, quizás también aún con mayor fuerza, a partir de la connotación ética y axiológica de los derechos fundamentales, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio del derecho de la dignidad humana, persistente al orden estatal y proyectado el como fin supremo de la sociedad y del Estado. Tanto por la normativa internacional como la nacional constitucional como infraestructural, resulta evidente que la vida es protegida desde la concepción, siendo esta, por lo menos desde la perspectiva del derecho aplicable a nuestro país, una cuestión ya determinada y sobre la cual no tendría utilidad hacer en este momento disquisiciones mayores. Aún así, ahí una de las claves de la controversia del conjunto de normas anotadas, que por cierto no abogan a todas las que en nuestro ordenamiento hacen referencia a la vida y a su protección jurídica desde la concepción. Se aprecia que ninguna de ellas explica o define en qué momento del proceso vital se produce la concepción. Sin embargo, debe reconocerse que sí existe una norma actualmente vigente que de alguna manera compromete su posición respecto al momento desde el cual se debe brindar atención y protección al ser humano, fijándolo en este caso a partir de la fecundación. Se trata del documento denominado La Salud Integral, Compromiso de Todos, modelo de atención integral de salud, aprobado por la Resolución Ministerial del 20 de junio del 2003 como marco de conceptual referencia que establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de la necesidad de salud de las personas y la familia y la comunidad, resaltando nuestros en este documento cuyo cumplimiento e implementación corresponde tanto a la Dirección General de Salud y de las Personas como de la Dirección Regional y de Salud Regional de la Salud. Se dispone, entre otros aspectos, la implementación de programas de atención integral y para ello el punto 1.1 grupo objetivo para los programas de atención integral prevé que cada programa de atención integral de salud por etapa de vida confine de un grupo objetivo diferenciado por cada etapa de vida, los cuales se constituyen de la siguiente manera: programa de atención integral de salud de niños que compromete desde la fecundación hasta los 9 años, resultado y subrayado nuestro de las mismas dividida en subgrupos por etapas de la vida, y en los que corresponde a los niños se establece como primero de ello de los niños por nacer desde la fecundación hasta antes del nacimiento, resaltado y subrayado nuestro. En el anexo 2 del mismo documento se establecen los ciudadanos esenciales para los programas de atención integral de salud por etapas de la vida, el cual en el punto denominado atención individual específicamente del niño, estimulación prenatal y temprana, prevé lo siguiente: atención periódica durante la gestación a fin de estimular el desarrollo psicoafectivo del niño, conjunto de proceso y atención que potencia y promueve el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano desde la fecundación hasta el nacimiento.
resaltado y subrayado nuestro. El concebido para la doctrina jurídica es importante en primera instancia indagar cómo ha sido entendido el término concepción en el mundo jurídico a través de los diccionarios jurídicos, por lo que se recurriría a una historia de nuestros países y a los de los más usados en el mundo hispano. Los diccionarios de García Calderón y Cabanella y Omeva, respectivamente. Es así que esta